Empiezo entonces. Gracias por la presentación, Martín. Y soy, como Martín ha dicho, soy Adriano Díaz Fattorini, de la Universidad de Roma Tor Vergata, y colaboro con el CNR-IMM, que es un instituto de microelectrónica y microsistemas. Mis supervisors son el profesor Fabrizio Arciprete, de la Universidad de Roma Tor Vergata, y la profesora Raffaella Calarco, de CNR-IMM. Ok. Este es el outline de esta presentación que os daré. Haré una pequeña introducción de los Fetching Materials, que no sé si aquí cuántos los conocen. Después presentaré el laboratorio de la Universidad de Tor Vergata, donde he hecho mi master thesis, es el Growth and Characterization of Antimony Telluride Germanium Telluride Phase Change Alloys. Después hablaré del laboratorio del CNR-MM, que es donde está hecho he tenido 2 años de research grant antes de empezar mi doctorado. Y después, al finalizar, la proposal de mi doctorado, por eso, los Finchain Layer for Electrical Memory Device and Neuromorphic Computing. Los primeros resultados en la unidad de Tor Vergata y los primeros resultados en la unidad del CNR-MM, porque colaboro entre las dos unidades. Y unas conclusiones. Ok. Entonces, los Fetching Materials son unos materiales que tienen dos estados sólidos, tienen dos distintas fases sólidas, una amorfa y una cristalina. Y se puede transformar entre estas fases de manera reversible por o impulsos eléctricos o impulsos láser. La característica más importante de estos materiales es que las dos fases tienen características ópticas y electrónicas muy diferentes. La fase amorfa tiene una baja reflectividad y alta resistividad eléctrica, y la fase cristalina una alta reflectividad óptica y alta conducibilidad eléctrica. Desde los años 90 se han utilizado para hacer memory class storage, antes en DVDs reescribibles y ahora más recientemente en los que llaman los PC-RAM, un tipo de memoria no volátil. La clase más utilizada en la industria de estos materiales son los chalcogenide glasses, que son elementos, vidrios semiconductores hechos de elementos del grupo 6, alloyed, with elementos del grupo 3, 4 y 5. El más utilizado en la industria es el GST-225, es una liga ternaria de antimonio, germanio y telurio, con la composición 225, que es la más utilizada. Y tiene tres fases, una amorfa, una cúbica y una trigonal. Las tecnológicamente interesantes son la amorfia y cúbica, porque la cúbica, porque son reversibles entre ellas, la cúbica es metastable. Y aquí tenemos un esquema de la típica celda de memoria PCM, que es una celda de tipo diode, como un diodo, donde el material está entre dos electrodos y tiene un elemento para heat, para calentar el sistema. Y la conductancia total de este sistema depende de la fracción entre la fase amorfa y cristalina. Estas sustancias son muy útiles para hacer memorias de tipo storage, porque tienen una buena endurance, más de 10 a la 6 ciclos, tiempos de cristalización muy rápidos en el nanosegundo, y una elevada contrasto eléctrico y óptico de algunos más de 6 órdenes de grandeza. Aquí. Este es el laboratorio y el equipment de la Universidad de Tor Vergata, donde tenemos esta cámara de vacío para el crecimiento de las muestras, con 4 celdas de Knudsen para función térmica en el fondo, para indio, antimonio, telurio y germanio. Ahora, en este último año y medio, la hemos también equipada con un e-beam evaporator para evaporar titanio. Y esta es del viewport. Aquí se puede ver el view del viewport donde el sistema de fotoemisión, que está en una cámara paralela. Y esto es así, la muestra nunca sale del vacío y se puede hacer de fotoemisión in situ, porque como no sé si ustedes saben, la fotoemisión es una técnica muy sensible a las superficies. Durante mi tesis, que hemos crecido, hemos terminado de construir el sistema de vacío.
Y después hemos construido, he depositado GST225, que es la composición más utilizada en la industria, y un GST523, que es una composición muy interesante porque los G-Rich tienden a tener una temperatura de transición más alta que el 225. Así que esto voy a ver rápido. Estos son resultados de mi tesis, donde calculamos las composiciones de nuestros GST. Y esto es un primer resultado que nunca se había medido. Los G-Rich, los niveles de core del telurio 4D y el germanio 3D se mueven hacia binding energy más elevadas, mientras el antimonio 4D se mueve hacia binding energy más bajas. Este es el equipment del CNR AMM, donde tenemos un SPAT para depositar las muestras. Tenemos un sistema spattering con 4 targets confocales y podemos calentar el substrato. Tenemos un sistema planetario para la uniformidad y es posible aplicar un bias DC en el sample. Para caracterizar nuestras muestras tenemos una fluorescencia X para caracterizar la composición, un Raman, un sistema de 4 probes para caracterización eléctrica y nuestro hijo, un Bruker 8D Discovery, con un sistema de calentamiento Anton Par para hacer medidas in situ de transiciones de fase. Además, el instituto tiene una clean room de más de 300 metros cuadrados para estar equipada con litografía, procesos de química wet y deposición y para hacer microsistemas. Durante mis primeros 2 años en el CNRMM estuve con 1+1 años en un grant en un proyecto europeo llamado Before-End, el cuyo objetivo era analizar y estudiar las composiciones fuera de la tie line de estabilidad del GST. Y en estas composiciones inestables que son más ricas en germanio y tienen una temperatura de transición más alta. Aquí un breve sumario de nuestros resultados durante estos 2 años. Aquí tenemos una serie de composiciones diferentes con siempre más contenido de germanio, desde el 22,5% del GST225 hasta más del 50%. Y todas esas muestras están crecidas amorfas y cristalizadas in situ durante la medida XRD. Y encontramos que hay un aumento lineal de la temperatura de cristalización con el contenido de germanio. Y mientras hay una segregación de germanio con de las composiciones fuera de la tie line, y que empieza alrededor del 40% del contenido de germanio en los samples. Ahora, para pasar una breve introducción de la propuesta de mi PhD. No sé si sabéis, pero las redes neurales, que ahora van mucho, consumen muchísima energía durante su operación y también durante el training. Así se puede ver de este artículo de Nanophotonics que para el training de una red neural se consume más que viajar de New York a San Francisco en avión, en términos de energía y consumos. Y eso es debido a la arquitectura interna de los ordenadores, que es la típica arquitectura de von Neumann, en el cual la memoria y el processing power están físicamente separados dentro del ordenador. Y la mayor parte de energía se gasta en transferir datos de la memoria al procesador. Es claro que con la expansión de estas nuevas tecnologías necesitamos un nuevo tipo de hardware específico para estas aplicaciones. Y entonces ahora estamos inspirándose en la arquitectura del cerebro humano, que funde en el mismo sitio físico memoria y procesos, que se llama arquitectura neuromórfica. Una implementación de este tipo de nuevo hardware son los Analog Electrical Crossbar Array, donde se puede ver que mapamos una red neural en un dispositivo físico, donde las pesas sinápticas se encuentran a los crosspoint entre estas barras conductoras. Después en la próxima slide hay una imagen más clara. Y
En el Crosspoint hay un nuevo tipo de device, que es los memory stores. Los memory stores es un dispositivo electrónico teorizado en los 70, en el cual la corriente que lo atraviesa determina la resistencia del dispositivo. Aquí un esquema más que se entiende mejor de una Electrical Crossbar Array, y así ver que las sinapses son este device aquí que está entre estas líneas metálicas. Esta es una imagen AFM de una implementación de dos niveles, y para hacer estos memory stores hay varias posibilidades: los phase chain memories, las resistive RAM y los ferroelectric tunneling junctions. Nosotros nos concentramos en las phase chain memories. Las phase chain memories, como así nos recordamos, como la conductancia total es la fracción entre la parte amorfa y la parte cristalina, nosotros mapamos el peso de la red neural en la resistencia de nuestro dispositivo. Y hay un problema principal de estos dispositivos, es que la fase amorfa, la resistencia no es estable por mecanismos de rearrangement de los átomos durante la fase amorfa. Y esto es un gran problema porque uno quiere que el peso de la red neural no cambie durante el uso de la red neural. Así nos hemos inspirado a este artículo de Ding del 2019, en el cual hacen ver que alternando antimony telluride, que es otro fission material muy prototípico, y antimony telluride, que es uno de estos nuevos materiales 2D, que no son 2D porque son 3 layers, pero pseudo 2D, se limita mucho el drift de la fase de alta resistencia. Pero aún quedan muchas preguntas a pesar del artículo de Ding. Por ejemplo, ellos nunca han hecho ciclar la celda total, han amorfizado por irradiación de radios de electrones. Y entonces, ¿cuál es el estado del material después del ciclo? ¿Cuál es la interacción con materiales más tecnológicamente utilizados como el GST o el JRICH GST ahora? Pero gracias a Ding tenemos unas líneas guía para encontrar otros confinement materials que tienen que ser muy densos cristalinamente. Wiki Klaproth con el PSM, prácticamente estos materiales son 2D y tienen interfaces de tipo Van der Waals. Y una disposición cristalina similar, una alta estabilidad térmica y una conducibilidad similar. Entonces, con Entor Vergata empezamos depositando el titanium telluride, que esta fue la tesis de un compañero, Cristian Petrucci, que ahora ha empezado también su PhD en el mismo laboratorio. Entonces ellos nos depositamos antimony telluride y después una serie de 3 monolayers, pero singularmente de anti-titanium telluride, después 3 monolayers, 6 monolayers, 12 monolayers. Y se ve mediante, estas son X-ray photo emission spectroscopy data, que no hay variación en la binding energy del titanio. Y aquí, porque los colores son muy malos aquí. Porque aquí no se ve, pero hay dos componentes y se ve que aumentando los monolayers de titanium telluride, una componente del titanio ligado al antimonio baja, y mientras la componente del telurio ligado al titanio sube sin moverse de posición. Hay solamente un interchange de intensidades. Pero mientras en el antimonio lo único que cambia es la intensidad. Esto significa que no hay movimiento de antimonio encima del titanium telluride y no hay interdifusión entre los layers. En cambio, en el laboratorio del CNR, teníamos aún unos datos viejos, teníamos aún unos restos de viejas ideas. Entonces empezamos con estos heteroestructuras alternando GST con germanio puro y antimony telluride para estudiar el intermixing de estas sustancias. Y vimos que
con el justo intermixing puedes mejorar la estabilidad del layer sin comprometer demasiado las propiedades térmicas y del onset de la cristalización. Ahora tengo que hacer otra pequeña introducción porque encontramos una cosa muy interesante, pero hay que introducirla otra vez. Otro problema de estos tipos de dispositivos, de los crossbar array, es una cosa que se llama sneak current, que cuando tú intentas leer el dato de un peso neural, puede que haya corrientes que pasan por las otras celdas. Y esto obviamente el sense margin disminuye el sense margin, entonces disminuye la ventana de sensing, de utilidad de estas celdas. Entonces sería interesante bloquear este tipo de corrientes, y hay bastantes métodos que se intentan. Nosotros encontramos un threshold switch, que son los threshold switch. Los Ovonics threshold switch son un tipo de dispositivo electrónico con estas características eléctricas. Son un terminal de two terminal devices, son pasivos, tienen un comportamiento extremadamente no lineal y están basados en vídeos de calcogenides. Estos son los típicos parámetros eléctricos. El más importante es el threshold voltage, en el cual es el voltaje en el cual el sistema pasa en estado on, que pasa a conducir. Se pueden pensar que aquí como se ve como si fuese un phase change que no hace phase change, se queda amorfo todo el tiempo. Tiene un amorphous on, una fase de amorphous on, y se puede apagar siempre siendo amorfo. Típicamente son basados en antimonio, telurio y arsénico, que no es bueno, y el arsénico es muy venenoso para trabajar. Las características que queremos de estos tipos de selectores son una alta estabilidad térmica, porque tienen que pasar por el backend of the line en la producción de los microchips, en el cual se llegan a temperaturas de más de 400 grados durante más de 3 horas. Y queremos una baja corriente de off, una elevada endurance, por lo menos paragonable al PCM que acompañan, uno switching rápido cuanto el PCM que acompañan, y si sea posible que podríamos tunar, decidir en algún modo el threshold voltage, porque tiene que ser más o menos como el PCM que acompañas. Nosotros hicimos una heteroestructura con el gallium telluride y la testamos, nuestra antimony telluride GST225 en gallium telluride, y la testamos con dos diferentes dimensiones del elemento de calentador y con diferentes switching times. Y podemos ver que tiene un comportamiento típico de los OTS, de los Ovonics threshold switch. Y esta es la caracterización térmica de este material, de esta heteroestructura. Y podemos ver que el gallium telluride se queda amorfo hasta más de 300 grados, mientras que el GST sigue su usual crystallization pathway, su típica recorrido de cristalización. Así que el gallium telluride puede ser un buen material arsenicum free para producir Ovonics threshold switches. Y después pasamos, mientras crecíamos nosotros titanium telluride en la unidad del CNR Memen, se nos rompió el target y entonces tuvimos que cambiar material, pero esto ha sido muy reciente, bastante reciente como cosa, y así que tenemos realmente pocas cosas, y hemos pasado al molybdenum selenide, porque colaboramos con un grupo de teóricos en la Universidad de la Sapienza, y ellos nos aconsejaron de pasar al molybdenum selenide, y hasta ahora hemos calibrado el sistema para depositar molybdenum selenide y hemos empezado a hacer las primeras test de resistencia térmica de esta sustancia, y vemos que y la hemos medido con la fluorescencias X, y que estamos en el ajuste de estequiometría, es MOSE2, y depositamos amorfo, que se ve hasta unos 300 grados empieza a cristalizar, lo que parece cristalizar la reflexión 002 del molybdenum selenide, pero después de alrededor de los 450 vemos que empieza a haber una decomposición, y llegando a 500 ya se ve que se nos evapora todo el selenio y nos queda solamente el molibdeno, y sacándolo de la cámara vemos que
parece que se nos queda un mix de óxidos, que son el óxido del MO3 y un mix de M3 y MO2, pero esto es muy reciente y aún estamos investigando cómo depositar esto bien, ¿no? Para concluir, no sé si voy muy rápido, empilar layers de diferentes materiales influencia muy fuertemente las características del dispositivo final y se puede influenciar la transición de temperatura, resistance drift, el threshold voltage. Y esto es muy bueno en algún caso porque uno puede puede construir el device que más con las características que él necesite. Esto nos dice también que el rol de las interfaces, especialmente las de Van der Waals, es especialmente crítico para estas propiedades de estos materiales. Y que aún no está bien entendido porque, como sabemos, lo de Ding, en realidad tengo ahora esta es que no sé si voy a así ponerla, en realidad es un resultado muy reciente de IBM en el cual hicieron el material alternando los layers, lo ciclaron y se ve que en el DOM donde se cicla el material, la heteroestructura desaparece, pero, y sobre todo el titanio, aquí es un EDX, se va al borde del DOM, pero en el interno del DOM, una vez que se recristalizan, se ven los Van der Waals layers, que es muy bueno, se ve que en cualquier caso la cualidad cristalina después de amorfización y recristalización es muy alta y el device tiene aún un drift muy bajo y eso parece que lo importante no es tanto el material, es la interfaz de Van der Waals. Pero esto es de hace 2 meses, o sea que nos cambió todos los planes. Gracias por la atención. Si hay preguntas. Sé que no es el campo de la óptica. Vale. Sí. La primera es lo de que depositasteis molybdenum selenide. Eso fue porque se desbloqueó el target. Sí. Pero no había ningún motivo. Los teóricos se nos rompió el target y ya el Titanium Telluride nos daba muchos problemas durante la deposición porque los rates eran muy inestables y nos daba bastante problemas. Y después se nos rompió el target y entonces ya no podíamos crecer. Y entonces contactamos los teóricos porque me he olvidado aquí, mi tesis está ¿dónde? Está en el scope de una PRIN 2020, que son los proyectos de interés nacional, y entonces una colaboración entre varios grupos. Y tenemos un grupo teórico que está en la Universidad de la Sapienza de Roma, que nos aconsejaron de cambiar materia, entonces de cambiar material, el que según ellos tenía las mejores características era el molybdenum selenide. Claro, si no Raquel no me escucha. Cierto. Porque, claro, es uno de los candidatos también en fotónica de 2D Material, ¿no? De Sí, clásicos de los fotónica. tienen todos son muy excitantes. Pero vosotros eso os da un poco igual, ¿no? La parte óptica. Sí, nosotros somos solo la parte electrónica. Material, o sea, En realidad, todos estos materiales tienen actividad. También el GST cambia la reflectividad, tienen todos actividad óptica. Pero nosotros en realidad estamos en un instituto de microelectrónica y nos interesa la conducibilidad, ¿Y esto cómo es crecido por...? Tenemos un spatter con un target con la justa estequiometría y estamos viendo que se nos deposita también con la justa estequiometría, que no es... Una capa sola. O... No, ahora hacemos... ahora estamos con unos layers bastante thick. Vale. Estamos, o sea que estamos muy al principio. No son monocapas no, de aún no. material, eso es muy difícil hacerlo. Claro, con nuestro spatter es un poco difícil, es lo que queríamos hacer, pero el grupo con el MBA del grupo de la universidad tiene un MBA, ellos es mucho más fácil depositar hasta submonolayer, un tercio de monolayer pueden hacer eso, ellos van muy despacio, son muy precisos. Pero a la industria eso no le gusta, así que... Es que la otra pregunta que... Bueno, no sé si alguien quiere...
Claro, la otra pregunta iba por ahí, claro, el upscaling con sputtering es Sí, obvio, sí. con un MB No, no. la idea de nuestros Entonces- de colaborar entre grupos es que los del CNR, con la MB, hacemos, digamos, la física de primeros principios, la teoría, y con el grupo del CNR, que tenemos el sputter, hacemos el upscaling industrial, o resultados más cerca de lo que le gustaría a la industria. Vale. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Claro. Que tengo una pregunta sobre el tamaño lateral, ¿no? de una célula. Más o menos, ¿cuánto es de diámetro lateral? Un poco porque, claro, Ah, la energía que hace falta para hacer un switching, ¿no? de un bit así grande es más que de un bit pequeño. ahora no me acuerdo, el estándar del heater es 20 nanómetros ahora. Y la celda es, me parece que 4 veces el heater, o sea que son, Ujú. son 80 nanómetros de totales de celda. Sí, sí, eso. Sí, son 10, 20, unos 40, 50 nanómetros. Pero es de la Esto literatura. es el research. No, esto no son- es otra gente, ¿no? Sí, estos otros no son nuestros. Claro, claro, Nosotros ahora no hacemos dispositivos aún. Claro, 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 claro. Y las pruebas de ciclado, el switching pulse para amortizar, o sea, ¿qué longitud en tiempo tiene? Y se estaban aquí. O sea, entiendo, ¿no? Para amortizarse es el pulso alto y para recristalizar es Sí, baja sí, sí, intensidad. sí. Ahora no me acuerdo porque yo me ocupo en realidad de los materiales y no de la parte de electronic testing, pero había por algún... Aquí están. No, porque no te lo dicen. Pero son en orden del nanosegundo. Decenas de nanosegundos. Decenas, vale. Ok, gracias. Si no me acuerdo mal. Si no me acuerdo mal, no estoy... Te lo busco si quieres. Esto porque está... Iba a preguntarte sobre el... Hola. Nanosegundo. Mira, yo iba a preguntarte sobre los espesores, pero como de las muestras que tú has hecho, por ejemplo, para tu tesis, para todos los estudios estos que pones de rayos X, Sí. XPS... Estos están todos menos de 100 nanómetros. Vale, Entre 50 y 100 nanómetros normalmente hacemos. vale. Y luego has dicho que se oxidan, Sí. ¿no? Y entonces que por eso haces el XPS sin extraerlo. Sí, cuando Vale. es en la unidad de CNR, de Tor Vergata, sí. Claro, pero cuando quieres hacer una aplicación, luego esto cómo se encapsula. Nosotros tenemos en el Spatter tenemos un target de silicon nitride y Ajá. utilizamos el silicon nitride. En ámbito industrial hacen todo en línea y el device sale con el top contact que es normalmente titanio. Ajá, Y cuando sale está todo ya es un dispositivo cerrado y vale, vale. está en bottom y el top contact hace de Vale, para lo entonces que- el dispositivo realmente no tenéis que preocuparos por la formación de óxidos. no, pero nosotros no hacemos dispositivos, nosotros Vale, estamos mucho en el material. Tenemos para hacer pruebas eléctricas, pero es siempre en el film total, en muestras de 1 por 1 son grandes. Muy bien, muchas gracias. Queríamos hacer la parte de dispositivos, pero esto es muy difícil. Y en la comparación en tu introducción de Neuromorphics, pusiste tres tecnologías ahí. Las otras dos. Sí, echamos en falta Y algo de fotónica ahí. es- Porque y- hay bastantes proyectos ahora, ¿no? También de sí, Neuromorphics sí, con sí, en fotónica. realidad nosotros también colaboramos un poco ¿Y ¿Cómo con compara ahí con IBM que hace estas de aquí. Pienso, no sé si en esta presentación tengo unas 2 o 3 slides que explican lo que son, porque yo no me ocupo de eso. Pero las Resistive RAM, no sé si eran esta, ¿puedo? Sí, sí, aquí están. Este es el Resistive RAM, donde tienen entre dos electrodos tienen un óxido metálico con muchas ¿cómo se dice? Lacunas de oxígeno. No sé si es vacancias de oxígeno. Y entonces aplicando una corriente entre los dos electrodos
Antes hay un proceso de forming donde se forman filamentos de esas vacancias de oxígeno. Y aplicando tensión entre los electrodos del dispositivo, puedes añadir o quitar oxígeno a este filamento y modificando así la resistencia total del device. Y como son los filamentos son estables, se queda la resistencia total, se queda también si no aplicas la, mm, la electricidad. Y las ferroelectric Tannery Junctions es una barreras eléctricas entre dos eléctrodos y las Pero la selección de la tecnología, ¿no? En este caso la que vuestros es por el material o por alguna ventaja añadida del... Empezamos trabajando con los PTMs para Ajá. el automóvil o la cosa de diferente. Va. Y después, como son los mismos materiales, y como son los Va. mismos materiales, decidimos continuar con todos estos materiales. Porque es lo que sabemos que hacer. Sí. Porque, por ejemplo, sé que IBM hace las ferroeléctricas, ¿no? Las RAM. Ajá. Okay. Y parece Eso no lo digas alto. porque eso es lo que hace estas mamás tienen yo no sé de la base de programación de estos devices que se configuran, porque sé que tienen menos problemas durante la programación, Vale. porque las nuestras solo tienen muchas no linealidades, Vale. pero yo no es un Ya. campo de mi estudio. No, insistiendo un poco en lo que decía Martín, ópticamente también tienen cambios al cambiar la fase también cambia la reflectividad, tú lo has mencionado, ¿no? Y entonces también colaboráis con gente que esté interesada en ese tipo de cosas, porque quiero decir, esta cosa neuromórfica también se puede hacer que la reflectividad también tenga un cambio para utilizar estas networks, y hay gente que lo hace, entonces... He ido el año pasado en el grupo, he estado 2 meses en Exeter, donde ellos hacen la parte de, digamos, de óptica, que era totalmente nueva para mí, pero no hemos continuado la colaboración con David Brown. Ajá. Vale, No vale. hemos continuado con Ya, bueno, pero de eso no sabes No, cómo... no, Vale, no, vale. no, 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 Muy bien, muy bien. Gracias.